Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del Salmo 22 que comenzamos la semana pasada. Recordáis que estuvimos hablando acerca de los salmos. Hay una parte, entremezclado entre los salmos que lo conocemos como los salmos mesiánicos o los salmos cristológicos también, que son salmos que nos hablan acerca de Jesús. Son salmos que todo el salmo o una parte del salmo o incluso alguna frase del salmo tiene que ver con profecía, tiene que ver con Cristo. Algunas de esas profecías, algunos de esos salmos mesiánicos tienen que ver con la primera venida, otros tienen que ver con la segunda venida, otros tienen que ver incluso con las dos venidas, pero son salmos que merece la pena pararse a estudiarlo tranquilamente, esos salmos mesiánicos que están refrendados por el Nuevo Testamento, porque los escritores del Nuevo Testamento lo aplicaron a Jesús. Vimos que el orden es interesante, el orden del Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Vimos que el Salmo 22 nos habla del Salvador sufriente, el Salmo 23 nos habla del pastor y el Salmo 24 nos habla del Rey de Gloria, Salvador, pastor y Rey. Vimos también algo acerca del título, que como sabéis no es inspirado. Vimos que pone un grito en negrita, un grito de angustia y un canto de alabanza, y después con letra todavía más pequeñita en negrita pone al músico principal sobre Ayelec Saar, en Salmo de David. Y vimos que lo único que sabemos de esto es que efectivamente lo escribe David. De lo demás no sabemos. No sabemos el músico principal. Hay varios músicos principales, pero aquí no se pronuncia, no se dice el nombre, por lo tanto no sabemos realmente a quién iba dirigido este salmo que como todos los salmos se cantaba, tenía melodía, se cantaba. Y después nos dice escrito sobre Ayelec Saar, y vimos que tampoco sabemos exactamente lo que significa esa frase. Había algunas opiniones a lo largo de la historia. Algunos lingüistas dicen que significa atrás del amanecer, otros significa amanecer del día, otros dicen que significa estrella de la mañana y otros fuerza de la mañana. Y lo que vimos es que todas estas posibilidades de lo que significa, pues bienvenido, todas estas tienen que ver con la mañana, con el amanecer. Y vimos los primeros dos versículos, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Vimos también que los salmos mesiánicos pues son experiencias del salmista. El salmista en su mente, él no sabe en ese momento que está inspirado por el Espíritu Santo, y él no sabe que parte de lo que está escribiendo de él va a tener un reflejo en el futuro con la persona de Jesús. Él está contando su experiencia, está contando lo que se siente, lo que está viviendo en ese momento. Y lo que está viviendo en ese momento es una situación muy complicada, muy difícil. No sabemos exactamente la situación en la que está viviendo. Algunos piensan que fue a consecuencia de una de las veces que intentó Saúl matarle y escribe este salmo. Otros piensan que fue a consecuencia de la rebelión de su hijo Absalón, que incluso quiso matarlo, y escribe este salmo. La circunstancia histórica en la que David escribe esto no la sabemos muy bien, como en otras partes tampoco, pero sabemos que está pasando una situación grave, está pasando una situación difícil, y en estos versículos que hemos leído, pues él vemos que se siente abandonado, que lo vimos claramente. Me has desamparado. Vimos también que él piensa que Dios está muy lejos de él, estás tan lejos de mi salvación, versículo 1, y vemos también en el versículo 2 que se queja de que Dios no responde a sus oraciones. Y vimos que en medio de esta situación en la que él lo está pasando mal, que se siente abandonado por el Señor, que le está preguntando al Señor, que cree que Dios no le está escuchando, en medio de esa situación vemos un canto de fe, porque no se puede ver de otra manera, que es que en medio de la oscuridad que siente su alma, dice en 3 ocasiones: Dios mío, en el versículo 1, y después en el versículo 2 dice: Dios mío, otra vez. O sea que en medio de esa oscuridad él está ejerciendo la fe.
y está exclamando, está clamando al Señor y diciéndole, Dios mío, Dios mío. Y vimos cómo encontramos también en la Escritura y a lo largo de la historia y en nuestras vidas personales, encontramos también cómo hay momentos en el que nos encontramos abandonados, nos encontramos solitarios, nos encontramos desamparados. Vimos el ejemplo del autor del Salmo 42 y 43, que tampoco sabemos quién lo escribió, y cómo el autor de este Salmo pues se encuentra abandonado. Vimos también el ejemplo de Gedeón, cómo Gedeón en el capítulo 6 se encuentra también, y se lo dice al Señor, que se encuentra, tú has hecho muchas cosas importantes, tú nuestros antepasados saben muy bien lo que hiciste, pero tú no has abandonado ahora. Lo que está diciendo Gedeón al Señor. Y vimos algunas experiencias, algunos testimonios que vimos el sábado pasado aquí, que fue realmente una bendición de ver a 3 o 4 hermanos que estuvieron compartiendo experiencias de abandono, estuvieron compartiendo experiencias de abandono, de situaciones personales que no entendían muy bien, y cómo con el paso del tiempo Dios fue obrando, Dios fue actuando en sus vidas. Y fue un ataque realmente, en ese sentido, muy emocionante, muy preventiva esta expresión, muy espiritual, muy edificante, de ver cómo incluso en los momentos de abandono, que todos pasamos por esas situaciones, no hay ni uno solo que se libre. Dios sigue cumpliendo su voluntad y Dios sigue haciendo su fin y Dios sigue bendiciendo. Esto es más o menos lo que vimos, resumiendo lo que vimos la semana pasada. Pero fijaros también que como hemos dicho, este es un salmo mesiánico. Cuando tú te pones a leer este salmo, tú verás, si estás familiarizado con la vida de David, tú podrás ver que esto no tiene nada que ver con David. En ningún momento se ve aquí se ve que le hacen agujeros en las manos y los pies a David. Aquí sí aparece en el Salmo 22. En ningún momento vemos que reparten sus vestidos. Aquí sí aparece en el Salmo 22. Hay situaciones en las que en ningún momento David vivió eso. Entonces, todo esto sí lo vive. Cuando tú ves este salmo y tú conoces la vida de Jesús, es que va como un rompecabezas. Todas las piezas van encajando, porque se está refiriendo 1000 años antes, inspirado por el Espíritu Santo, se está haciendo referencia a Jesús en la cruz. Este es uno de los salmos más conocidos, más predicados, más leídos, que más aman los creyentes, no solamente en Semana Santa, sino durante el año. Es un salmo que es Tierra Santa. Es Tierra Santa. Debemos de quitarnos el calzado del pecado, de la carnalidad, porque es Tierra Santa el texto que estamos leyendo. Y en ese texto, que apunta directamente a Jesús, también encontramos el abandono de Jesús. También encontramos que Jesús se sentía abandonado. De hecho, vamos a ir después a lo que dice Jesús en la cruz, pero permitidme antes de ir a esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que Jesús está diciendo en la cruz. Permitidme antes deciros que Jesús no solamente se sentía abandonado en la cruz, no solamente se sentía abandonado en la cruz. Mira lo que dice en Marcos, capítulo 14, versículo 50. Marcos, capítulo 14, versículo 50. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Marcos, capítulo 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Muy bien. Fijaros que aquí está narrando Marcos, en los versículos anteriores, el aspecto de Jesús. Está narrando cómo llegan allí con espada, llegan con palos, llegan los principales sacerdotes, los ancianos, los soldados, etc. Se acercan a Jesús. Fijaros que incluso vemos el acto de Judas, al que yo besaré, ese es, y le besa. Vemos como incluso uno de ellos, que sabemos por otras partes que es Pedro, saca una espada para defender a Jesús, pero llega un momento en que cogen a Jesús, en que se lo llevan prisionero, y entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. A veces en nuestra memoria, o cuando compartimos, cuando hablamos,
pensamos que solamente hubo algunos discípulos que lo abandonaron. Pensamos en Pedro, que lo negó, y no caemos o no pensamos que literalmente todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es decir, Jesús se sentía abandonado por todos sus discípulos en un momento dado. Todos se fueron. Y es interesante porque aquí hay una mezcla. Aquí hay una mezcla de sensaciones de cosas, porque los discípulos no eran cobardes. De hecho, aquí nos dice que en el versículo 27, uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortando la oreja. Es decir, que estuvieron dispuestos, que Pedro estuvo dispuesto incluso a defenderlo con la espada, a matar con la espada y a que lo mataran por amor a Jesús. O sea, no era en ese momento ellos estaban dispuestos. Lo que pasa es que vieron la reacción de Jesús, vieron que Jesús no iba por ahí, vieron como Jesús le dice, mira que no, Pedro, y el mismo Jesús cogió la oreja, se la puso a Marcos y cortó de raíz ese conato de violencia, porque él no vino para eso, ni mucho menos, ¿no? O sea que cuando los discípulos se quedan solos, cuando se llevan la autoridad romana, se llevan a Jesús y se encuentran que se miran uno al otro la cara y están diciendo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué está pasando? Y entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué te dice esto? ¿Verdad? Que pregunta más tonta, ¿eh? Porque se fueron, efectivamente, tú lo has cerrado con la lógica, se fueron. No quiere decir que por qué se fueron, que por qué. Por miedo. Yo creo que también comprendieron la situación de Jesús, pero yo. Porque anteriormente cuando se reunieron, Jesús les advirtió de que esa noche iban a llevárselo. Entonces ellos estaban advertidos. Veo yo, que ellos entendieron de que él tenía que hacer algo y ellos simplemente se tenían que retirar nada más. O sea, ¿tú crees que ellos lo hicieron queriendo? Porque obedeciendo lo que Jesús les dijo. Yo creo que sí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo iba a hacer una pregunta cuando yo termine. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno que hay? No, que si se sabe por algún otro lado de la escritura quién era este joven que seguía, porque se fueron todos, pero cierto joven le seguía cubierto con el cuerpo con una sábana. ¿Tú crees que era Juan? Exactamente no se sabe. La mayoría de los eruditos, casi el 92% de los eruditos, creen que fue Marcos, el autor del libro, el autor del Evangelio. Y valían una sábana. Por eso él piensa que este joven, esta persona que se puso con una sábana y huyó desnudo, es Marcos. Es la mayoría de los comentarios desde siempre. Y que él no quiso mencionar. Es como cuando se habla del discípulo que puso su pecho sobre Jesús. Sabemos que es Juan, pero Juan no lo dice literalmente, ¿no? Como en un ejercicio de humildad, ¿no? Pues aquí la mayoría piensan que fue Marcos. Lo que pasa es que Marcos no quiso decir que ese muchacho, ese hombre vestido con la ropa era él, pero en realidad es una idea también, tampoco se sabe muy bien, pero muchos dicen que fue Juan Marcos. Marcos, el sobrino de Bernabé. El sobrino de Bernabé. Que el hecho de ir huyendo es una reacción normal. Hay allí un montón de soldados del templo armados, iban con armas, con espadas. La reacción de Pedro de sacar su espada y herir a un sirviente, que seguramente sería un criado que no tendría ni idea Malco de cómo usar, ¿no? Pero claro, una vez que el Señor para, lo que tú has dicho, para definitivamente en seco, ese ataque de violencia, miran para los lados y dicen, bueno, ¿y yo aquí qué hago? La reacción. Cogen los pies por bolsa. y le arrancó la oreja derecha. También el Señor sabía lo que iba a ocurrir, y le dijo a los soldados, no, yo estoy aquí, ellos déjalo que se vayan, porque él quería que no detengan a ninguno, porque iban a seguir los propósitos del Señor. Entonces, ¿qué le digo? Déjalo que se vayan, yo estoy aquí. No, venía a buscarme a mí y dejarlo a ellos.
tenían preparado lo que iba a pasar. Pero fijaros, hermano, que desde el punto de vista, digamos, humano, Jesús era un ser muy sociable, Jesús le encantaba a la gente. De hecho, iba a bodas, iba a las casas, comía con la gente, se relacionaba con niños, y la relación que tenía con sus discípulos era una relación muy integral, muy cercana, oraba con ellos, hablaba con ellos, les enseñaba, dormía con ellos, desayunaban, caminaban, iban viajando, era una relación muy importante, donde había un componente de enseñanza oficial, por decirlo de alguna forma, donde él se sentaba y les enseñaba, y había un componente de una enseñanza de la vida misma, donde él con su ejemplo estaba mostrando realmente su propia vida y lo estaba moldeando, ¿no? Aquí, ya en el último momento, es una situación muy similar a cuando unas horas antes él está en el huerto y le dice a sus tres amigos, a sus tres principales discípulos, orad conmigo una hora, y él está orando y cuando vuelve están cuajados. Y le dice, hombre, orad, y cuando dice otra vez, y ora, y cuando vuelve están cuajados. Y llega un momento que él se siente un poco como diciendo, no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora, y se siente como diciendo, hay que ver, o sea, es un momento muy delicado. Jesús necesitaba la oración y el compañerismo de esos discípulos. Pues aquí, que ya lo han cogido, que se lo van a llevar, que lo van a... Pues aquí todos lo dejaron, y todos se fueron. No hubo unos más, otros menos, todos. Después verás que con el transcurso de las horas, algunos fue más valiente, como Juan, que se fue acercando. Incluso llegó hasta el pie de la cruz con las mujeres, es cuando Jesús le dice, aquí tienes a tu madre y tal, ¿no? En ese momento, todos lo dejaron. El peligro de esto, hermano, como yo lo veo, es que, visto después de 2000 y pico de años, nosotros que lo estamos aquí tranquilamente, un miércoles por la tarde, habiendo de merendado y estamos tranquilamente sentados y habiendo disfrutado del viaje de venido, pues el peligro de todo esto es que lo veamos aquí y digamos, qué malo, ¿no? Qué malo, qué mala gente, ¿no? Qué malos discípulos, tuvieron 3 años y le pagan de esa forma, qué crueles, qué forma de pagarla. Ese es el peligro, porque se nos escapa, se nos olvida que nosotros somos iguales que ellos, exactamente iguales que ellos. Pedro es igual que nosotros, Juan es igual que nosotros, Bartolomé es igual que nosotros, son iguales que nosotros, los mismos sentimientos, los mismos miedos, las mismas cosas, como cualquier ser humano, Entonces, cuidado con a veces emitimos los juicios y decimos, si yo hubiese sido de los 12 espías, yo hubiese sido igual que Caleb, igual que Josué. Yo hubiese dicho, vamos, que Dios está conmigo. Cuidado, porque lo mismo hubiéramos sido de los 10 espías. Cuidado. Entonces, y aquí pasa igual, que no, si yo hubiese dicho al Señor que yo hubiese agarrado a él, le hubiese dicho que no se lo lleváis, y no lo hubiese mandado. Cuidado, porque a veces podemos emitir juicio desde la comunidad. Y podemos emitir juicios desde la lejanía o de una cierta seguridad. Tendríamos que vernos en esas situaciones. Para ver cómo respondemos. De hecho, nos pueden enseñar. La palabra de Dios, como sabéis, dice, el que piensa que esté firme, que mire que no caiga. No hay peor cosa para el creyente que el sentirse infalible. Es el sentirse que nunca va a caer, que las cosas son para los demás, que los pecados son para los demás, que las caídas son para los demás, que las dudas son para los demás, pero yo soy perfecto, nunca me pasa nada. Yo siempre voy a ser fiel, cuidado, porque por la boca muere el pez. Entonces tenemos que tener, yo no sé por qué se dice eso, no sé por qué morir el pez, pero bueno, cuidado con eso, porque nosotros también podemos dejar. No solamente dejarlo. Es que si hubiera uno huir. que se viera sin pecado, que no fuera que no tuviera, no sé, pues entonces, como el niño no iba a morir por él, porque si era perfecto, se quedaría.
lo que Pedro está diciendo es sentirnos que no Sí, vamos a, que los demás van a caer. Sí, ya lo sé, pero digo que ese que se creería, el que se cree que no va a pegar, que no va a hacer nada, pues fíjate. Pero mira, aquí Hace daño. en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús está hablando con Pedro, en el capítulo 14, versículo 30, cuando le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 3 veces, me negará 2 veces, me negará 3 veces. Dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero dice ahora, también todos decían lo mismo. Ojo, todos decían lo mismo. No te negaré, no te negaré, no te negaré. Y al final, ¿qué era? Pies, ¿para qué os quiero? A correr se ha dicho. Cuando estamos todos juntos, todos nos animamos. Y todos hermanos, vamos, podemos, todos, porque además nos vamos alimentando mutuamente. Y todos nos vamos, pero cuando vamos todos animados y nos encontramos con el enemigo, nos encontramos con la oposición, amigos, eso es otra cantada, eso es otra película. Entonces, el ánimo lo tenían, el deseo lo tenían. ¿Eran sinceros? Sí, evidentemente, claro que eran sinceros, no te vamos a dejar. Y Pedro estaba dispuesto a no dejarlo, y los discípulos igual, no eran hipócritas, no eran falsos, estaban diciendo la realidad, pero después vino lo que vino, y vinieron las huestes romanas, y vinieron los soldados, y se lo llevaron, y entonces de la misma forma que fueron sinceros, de la misma forma vemos que fueron muy humanos, como decirlo de alguna forma. Temieron y se fueron porque era un plato de mal gusto. Y no solo, como dice, no solamente lo dejaron, sino que huyeron. Pero al final murieron. Eso es, al final murieron. No uno. Todos murieron. Sí. No, y ese uno, supongo, no sé si está hablando de Juan Iscariote, pero murieron todos. Juan también. Juan no murió asesinado, es verdad. No murió todos, pero murió a lo largo con muchos años Abandonado. sí. ¿Qué? Abandonado, sí. Sí. Así que fijaros que en este sentido, cuidado con pensar que yo nunca voy a abandonar a Jesús, ni voy a negarlo. Cuidado. Lo que tenemos que pedir al Señor es que nos ayude a ser fuertes, a ser valientes, a no ser cobardes, sino y saber que si seguimos adelante es por pura gracia suya. No es por nada de nosotros, es por pura gracia suya. Así que fijaros que Jesús se sintió aquí abandonado, pero sobre todo, se sintió abandonado por el Padre, sobre todo, que es lo que hace referencia el Salmo 22, Dios mío, Dios mío. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 27. Bueno, vamos a Marcos, ya que tenemos Marcos abierto. Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. ¿Quién lo tiene? Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, y en el texto paralelo, que aunque es igual, pero quiero que lo leamos, Mateo 27, versículo 46, Mateo 27, versículo 46, dice, Mateo 27, versículo 46. ¿Quién lo tiene? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, esto es el Salmo 22. Esto es lo que hemos leído, lo que está diciendo David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión, esa frase la dice Jesús. La dice Jesús en la cruz. Y hay algunos eruditos, no algunos, muchos eruditos, aunque esto no se puede comprobar tampoco, que dicen que Jesús en la cruz recitó entero el Salmo 22. Recitó entero el Salmo 22, un salmo tan mesiánico, y él estaba recitando y comenzó
con esta oración. Lo que pasa es que después los evangelistas no recogen el resto, recogen algunas de las frases, las 7 palabras que encontramos, pero no recogen después la lectura de todo, de cómo Jesús recitó y dijo todo el Salmo 22. Yo no sé si Jesús dijo todo el Salmo 22, si lo recitó, pero sí sabemos que recitó en este caso concreto, recitó el Salmo 22, lo dijo literalmente, y además con esa doble Dios mío, Dios mío. Es interesante que la palabra que se emplea, que clamó en los dos textos, la palabra que se emplea declamó a gran voz, en el griego es un verbo muy fuerte. Es un verbo que indica una emoción poderosa. Es como si que transmitía un grito. Lo que está diciendo aquí es que en la cruz, literalmente, Jesús gritó. Jesús gritó. No dijo, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Sino que fue un grito que todo el mundo, por eso la gente lo escuchó. Un grito fuerte, un grito potente, en el que estaba expresando realmente el dolor que estaba sintiendo, la situación en la que estaba y la situación de abandono que en ese momento él se encuentra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bienvenido a los dos. Eso es la palabra griega que se ha traducido como clamó a gran voz, que es anabao. Y esa palabra, que se usa muy poco en el Nuevo Testamento, muy poco, es una palabra donde Jesús estaba gritando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una oración a la que hay que acercarse, como he dicho antes, con mucha reverencia, con mucha santidad, con mucha tranquilidad. Porque fijaros que es una oración en la que Jesús está aquí diciendo en su interior lo que hay. Está expresando lo que hay. Una pregunta que podemos hacernos es ¿por qué Jesús se siente abandonado en ese momento? Y no solamente abandonado, creo yo. Yo creo que más solo sería porque un ser santo verse con todo el pecado de toda la humanidad encima y el dolor que tenía, eso es horroroso, porque el corazón es que se le rompió. Porque eso no podemos asimilar nosotros con nuestra mente el sufrimiento ese de ese día. De que él dio su vida por todos los pecadores, pero todo cayó encima de él. Y él no tenía ahí la ayuda del Padre. Yo creo que eso sería horroroso para él. ¿Alguien más? Porque Dios está viendo allí el pecado concentrado. Y no desde ahí, sino de toda la historia. El pecado concentrado de los millones y millones desde el comienzo de la humanidad. Y lo que iba a seguir. Y de las porquerías y de las abominaciones y de todo. Y Dios no comulga con el pecado. Fijaros que, diciendo amén a esto, porque es así, es bíblico lo que han dicho los dos, y así es. Pero fijaros que también puede ocurrir que literalmente Jesús sintiera. ¿Os acordáis de David? David hay un momento, no es comparable, ni mucho menos, porque Jesús no tuvo pecado. Pero David hay un momento en que David, cuando peca y siente en su corazón que ha pecado, él clama al Señor. Escribe ese Salmo 51 y el Salmo 31, una de las cosas que dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque se sintió abandonado, se sintió como que él se había separado de Dios por haber cometido el pecado. En el caso de Jesús no cometió pecado para haber ocurrido eso, pero nunca se había apartado de Dios Padre. Esa es la realidad. Nunca se había apartado de Dios Padre. Había coexistido desde el principio. Era Dios desde el principio. Siempre había estado en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ahora en la cruz
llega un momento en que él se siente se ha apartado, como que hay un momento en que no estaba acostumbrado. Un momento en el que nunca ha vivido esa situación, y como tú nunca has vivido una situación de que la persona con la que tú amas más te sientes como abandonado, como apartado, como que ya no está ahí, produce un dolor. Y Jesús, pues lo mismo, la idea de estar ahí sin estar con el Padre era una idea insoportable, sin estar con la presencia del Padre. Así que fijaros que posiblemente, literalmente, de hecho lo vivió así, por eso lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fijaros que también, cada vez que Jesús había, y este es un dato también a tener, que es muy importante, cada vez que Jesús había pasado por una gran tribulación, por un momento difícil en su vida, Dios Padre siempre le había ayudado a Dios Padre siempre le había mandado ayuda. Siempre. Mirad lo que dice en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 13. Marcos, capítulo 1, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Bueno, 12 y 13. Marcos, capítulo 1, versículo 12 y 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Muy bien. Fijaros que dice que estuvo en el desierto 40 días, porque el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, era tentado por Satanás, estaba con las fieras, hasta aquí bien, hasta aquí más o menos controlado. Lo sabemos también por otras partes, por otros, pero fijaros que dice, y los ángeles le servían. O sea, está en un momento de tensión enorme. Ha pasado por una tentación terrible. 40 días y 40 noches. Satanás atacándole, rodeado de animales. Y hay un momento en el que ya termina esa tentación, el diablo se va, y ahí ahora los ángeles le servían. Hay otros comentaristas y tal, que cuando se habla de que los ángeles servían, hablan de que los ángeles estaban dando de comer. Los ángeles estaban de comer después de 40 días donde había estado sin comer. Pero en este momento, independientemente de que le dice de comer o no le dice de comer, en este momento él ve que se rodea de ángeles. Y fijaros que está diciendo los ángeles en plural. Por lo menos había dos ángeles, por lo menos había dos. No sabemos cuánto habría, pero Dios Padre manda ángeles para que en ese momento, que han pasado 40 días de tentación, han pasado 40 días de soledad, han pasado 40 días de una lucha espiritual tremenda, en la que o salía fortalecido, o salía venciendo, o no nos poníamos aquí ya en ninguno de nosotros, porque habría dejado de ser Dios. Pero venció, y los ángeles le servían. Así que quiero que en ese contexto de sufrimiento, de dolor, de tentación, los ángeles, Dios manda a los ángeles. Pero mirad también lo que dice en Juan, capítulo 12, versículo 27 al 28. Juan, capítulo 12, versículos 27 y 28. ¿Quién nos quiere leer? Juan 12, 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pues para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Muy bien, fijaros que este texto no tiene nada que ver con la oración en el huerto. Este es en otro momento, en otra situación. Jesús está anunciando su muerte, y fijaos que ante lo que va a ocurrir nos dice: ahora está turbada mi alma. Ahora está turbada mi alma. La palabra que aquí se traduce como está turbada mi alma es una palabra griega que se puede también traducir como agitada, presionada, pesada, forzada, tensa, turbada. Es decir, ahora mi alma está agitada, mi alma está agitada, mi alma está pesada, mi alma está turbada. Estaba turbado por lo que iba a ocurrir, estaba turbado por lo que iba a pasar,
era llegar a la cruz. Pero fijaros que en medio de esta situación en la que él está turbada mi alma, en medio de esta situación, él dice, Padre, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y en medio de esto dice, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. O sea, su alma está turbada, lo está pasando mal, está en una situación muy complicada y difícil, y está diciendo, glorifica tu nombre. En medio del caos, él mira hacia el Padre. En medio del sufrimiento, él mira hacia el Padre. Y lo que quiere, lo que realmente él desea con toda su alma, es glorificar al Padre. Así que fijaros que en medio de esta situación, él habla del miedo, del que está turbado, en medio de la situación glorifica al Padre, pero lo mismo que la tentación, le envió un ángel, aquí dice, entonces vino una voz del cielo. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Así que fijaros que aquí, en medio de esta situación en la que él está turbado, y aunque está turbado, su oración es darle la gloria al Padre, glorificarlo a Él, viene una voz del cielo, la voz de Dios, la voz del Padre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente escucha la voz. No es una voz que solamente lo haya escuchado Jesús, es que la gente estaba escuchando. Y algunos pensaban que era un trueno, otros pensaban que eran ángeles, otros pensaban que era onda cero, en fin. Entonces estaban allí, nada más que se ha reído, guau, qué mal lo he hecho. Entonces, bueno, la cera, sí, la radio entonces fijaros que aquí está diciendo, y aparece, se escucha la voz del Padre. Esto es interesante también. Esto también es interesante, porque ¿recordáis en otras ocasiones en que Jesús escuchó la voz del Padre? Cuando fue bautizado. Muy bien. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración, donde estaban Moisés y... Pero es como si dijera, ya lo he glorificado, pero lo voy a glorificar otra vez. Eso es. Entonces, fijaros que en estas tres ocasiones, estas dos son más conocidas, las dos que se han dicho, pero en esta ocasión vemos también cómo el Padre le habla directamente. Le habla. En las otras dos vemos que dice que estoy contento contigo, que tengo complacencia contigo. Realmente esa palabra complacencia es decir, te quiero un montón, o sea, te quiero. Entonces, fijaros que cuando está en el desierto, en la tentación, Dios le envía un ángel. Aquí, cuando está turbado, pero aún en medio de su turbación, lo que quiere es glorificar al Padre. El Señor envía la voz, el Padre le envía también la voz del cielo. Y en Lucas, capítulo 22, versículo 43, Lucas, capítulo 22, versículo 43, leemos. ¿Quién lo tiene, por favor? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Aquí encontramos el episodio de la oración de Jesús en Getsemaní, que hemos dicho antes. Y en medio de esta agonía que él está viviendo, en medio de esta oración que los amigos, los discípulos no lo pueden acompañar en oración porque se quedan dormidos, en medio de este momento en el que está sudando gotas de sangre, donde la lucha es terrible, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Así que fijaros que Jesús había pasado por momentos complicados y difíciles, sí, muy difíciles, que ninguno de nosotros jamás pasaremos. La tentación terrible del diablo, y el Señor le manda ángeles para servirle. En este momento que hemos visto en Juan, donde él está turbado, pero a la misma vez está expresando el deseo de que su vida sea para la gloria del Padre, y escucha la voz del cielo.
Y aquí, donde él está en esa agonía tremenda, en la oración, sabiendo lo que va a ocurrir dentro de poco, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En la cruz no sintió en ningún momento la voz del Padre. En la cruz no fue enviado ningún ángel. En la cruz no sintió nada. Estaba solo allí. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Porque él, de alguna forma, en estos episodios, en esta cita que hemos leído, él, en momentos muy puntuales de su vida, pudo comprobar, pudo ver cómo el Señor le hablaba y le fortalecía. En el texto de Lucas, capítulo 22, versículo 43, que hemos visto, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, el Señor le fortaleció. ¿Tú recuerdas algún momento en tu vida, en el que tú hayas notado claramente que Dios te ha fortalecido? Un momento en tu vida que estabas, no digo que comencemos a dar testimonio como hicimos la semana pasada, que también, que si alguno quiere comentarlo, amén. Pero un momento en el que tú estabas abajo del todo y Dios te fortaleció. ¿Quieres contarlo? Es que eso ha sido muchas veces, en muchos momentos. Uno. Por ejemplo, cuando aquel estaba ingresado, estaba tan malo. Yo me vine arriba porque sabía que el Señor lo estaba cuidando. Y nos cuidaba a todos. Yo ya de un momento que no sabía dónde estaba. Gente que también tenía yo el COVID y demás, pero que no sabía dónde estaba, no sabía. Pero el Señor me levantó y me dijo, venga para arriba. Y te fortaleció. Y además que aquel día también dijo el médico a Miriam que estaba bastante mejor, que ya iba saturando. Cuando los demás nos decían que no, estable. Y aquel día pues no tuvimos buenas noticias. Ya que se juntó al hambre con la gana de comer. Ya. Sí, porque además todos recordamos, estabais los dos, tú en tu casa en el hospital, y él las noticias que llevaban no eran noticias, a veces las noticias que llegaban eran como que se iban. Y mira, sí. Ahí está. Muy bien, el Señor te fortaleció. Bien, en esos momentos muy complicados, muy duros. ¿Alguien más que recuerde un momento en el que el Señor te fortaleció? Yo no puedo decir el momento exacto, pero que el Señor, hay momentos que tú tienes un problema, una preocupación, una cosa, y a lo mejor ahora te quedas con una tranquilidad como diciendo, bueno, en las manos del Señor está y Él va a actuar. Y diciendo uno que el Señor le ayuda en muchas ocasiones. Otra manera de fortalecerte es memorizando la palabra y escuchando la palabra. Y cuando te viene un problema, usa la palabra del Señor. Y te fortalece a ti mismo. Cualquier salmo, cualquier versículo, que en ese momento el Señor pastor, nada me faltará. Pues ya sabes tú que tú tienes en el corazón que el Señor está contigo y no te va a faltar. Dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de las situaciones que cada uno tengamos. No quiere decir que nada te va a faltar dinero, no, estamos hablando de cosas más importantes que el dinero. ¿Ya ves? Pues si usted cree que está la salvación, aquí, está la salvación. Es interesante porque cuando tú vas a la Escritura, basta con que vayas a una concordancia nada más, además de las que están al final de la Biblia, pues si tú vas que son pocas, pero basta con que te vayas a una concordancia y tú buscas la palabra fortaleza o fortalecer, sus diversas acepciones de verbos, y podrás ver cómo el Señor fortalece. ¿Y de qué forma fortalece? ¿De qué forma fortalece? A Daniel, en un momento dado, el ángel Gabriel le tocó y lo fortaleció. Y estaba Daniel orando en el río, cerca del río, estaba Daniel
compungido por el pecado del pueblo, orando por el pecado del pueblo, estaba el hombre ahí y el ángel vino y les fortaleció, los fortaleció. Y además le dijo, Daniel, tú eres muy amado. ¿Os acordáis también del momento en el que Pablo fue fortalecido en muchas ocasiones? El mismo Pablo está diciendo, cuando está hablando de la armadura, pues el mismo Pablo está diciendo, fortaleceos en el poder de Dios. Y después empieza a describir toda la armadura, ¿no? Pero lo primero que está diciendo es fortaleceos en el poder de Dios. Antes ha dicho él la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece, efectivamente. La palabra de Dios da fuerza para continuar. El Señor se mostró también a Elías y lo fortaleció. Y lo fortaleció con 2 cuerpos, mandándole pan y comida. O sea, y le dio fuerza para continuar hacia adelante, ¿no? El Señor nos fortalece, efectivamente. Yo veo en este texto de Lucas que aquí se le aparece un ángel para fortalecerle justo en el momento más fuerte en la depresión que ha tenido ningún ser humano en toda la historia de la humanidad, porque a partir de ese momento que le envía el ángel para fortalecerle, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, que el ángel ha venido para fortalecerle justo cuando iba al fondo del pozo, a la agonía ya más intensa, al fondo de todo, que seguramente sería por yo de medicina no sé nada, pero sería por las estas capilares, donde se rompieron todas y fueron ya las gotas de sangre. Que dicen los médicos que en un caso extremo puede ocurrir, pues este fue el caso extremo, ¿no? Y le había venido para fortalecerle justo momentos antes de entrar en esa agonía, en ese momento. Y me estaba acordando yo también en comparación con, lo habéis mencionado ahora, con el tema de Elías, porque claro, ¿quién le ayudó a Elías cuando estaba en aquella depresión profunda? El ángel de Jehová. ¿Qué es el ángel de Jehová? La teofanía, la manifestación de Jesús antes de ser encarnado. Le da una torta allí, la come Elías, le da fuerza para andar con aquella comida y estuvo 40 días andando con aquella comida que lo fortaleció. Y sin embargo yo pienso que aquí el ángel viene a fortalecerlo porque está en la antesala del mayor sufrimiento que ha podido tener un ser humano en toda la historia de la humanidad. Y fue grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. ¿Quiero decir algo? Es que a veces creo, porque sabemos que Jesús es Dios, no dudamos eso, que olvidamos que también fue un hombre, un ser humano con miedo, entonces en este tiempo es que fue enfrentar su humanidad y su deidad en ese momento de decir, soy Dios, entonces voy a hacerlo, pero de todo mi corazón no quiero, porque él entendía la angustia, lo que iba a pasar porque fuera Dios, pero después ningún ser humano quiere morir. Ninguno. Entonces, y más con lo que ellos han dicho antes. Sí. Sabiendo, ya no solamente sabiendo humanamente que le iban a matar, que le iban a golpear, que le iban a poner la corona, que le iban a poner las cruces como estaba señalado, como estaba profetizado en el Salmo 22 también, le iban a rodar las manos, los pies, sino que aparte del dolor físico, que yo he leído un par de libros, de hecho tengo un caso, uno escrito por un médico, el otro creo que también, pero no estoy muy seguro si era un médico o es no lo sé, no me acuerdo bien, pero uno de ellos es un médico, además español, y te cuenta que el proceso de la crucifixión es un proceso de los más crueles que el ser humano ha inventado, de los más crueles que el ser humano ha inventado.
O sea, el hecho de clavarte en la cruz, subirte, el no poder respirar, desgarrarte los músculos, en la sensación de que te vas a caer, o sea, encima le pones la corona. Desnudo. ¿Qué? Desnudo. La espada, la lanza, es tremendo. Es tremendo el sufrimiento. Y aparte de todo eso, y lo que veía antes, de la burla, los latigazos, el no poder, el pobre llevar la cruz y caerse, todo eso, a eso se le une, como se ha dicho, el pecado, que fue ya, eso fue lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Jesús no estaba acostumbrado al pecado. Jesús siempre ha sido santo, desde la eternidad. Él no sabe lo que es el pecado. Y como hombre vivió sin pecado. Entonces, en ese momento, cargar el pecado de todos nosotros, como cordero fue llevado al matadero y cargó el pecado, cargar el pecado de todos nosotros y sentir lo que es el pecado, es terrible. Es terrible. Por eso Dios Padre lo abandonó. Porque Dios Padre no puede en ningún momento dado estar en el pecado. Porque rechaza el pecado, porque es santo. Y tuvo que llevar su hijo, su pecado. Eso es terrible. Es terrible. Y eso lo tendrían al lado el padre y el hijo, todo ese sufrimiento. Claro, no había otra manera. Y no había otra No había otra manera. Entonces, es que llega a eso, no hay mente humana que pueda alcanzar este sufrimiento tan grande. Estaba pensando con esto de los vasos capilares. Tiene un nombre médico, halitosis creo que es, de la sangre que se va rompiendo. Yo conozco un señor que de vez en cuando coincidimos en la frutería por la mañana. Y este hombre tiene el pelo negro, tenía el pelo negro, completamente negro. Y durante un tiempo no lo vi. Y veía a la mujer. Y un día me lo veo en la frutería, por lo menos hacía 2 meses que no lo veía, me lo veo en la frutería con el pelo completamente blanco, como el de ella, con el de Jesús, completamente blanco. Y yo me quedé mirando, hola, buenos días y tal, ¿no? Y cuando salió el hombre, le digo al frutero, Antonio, sí, dice, has tenido lo que tuvo tu padre, un ictus. Tuvo un ictus, ha tenido un ictus, el hombre se ha recuperado, pero ha tenido un ictus y de la noche a la mañana el pelo se le puso blanco. Yo no sé si Juan habrá dicho alguna vez, pero de la noche a la mañana no fue un proceso, no se le cayó el pelo, pero de un momento a otro con el ictus se le puso blanco. Y ahora después con el paso del tiempo se volvió el hombre a poner el pelo negro, pero de golpe, es interesante. Ahora mismo lo he recordado. Cuando llevábamos al Lute, quizás sería, no sé si fue en el coche donde nos lo dijo, claro, tendría que ser en el coche. Se hacía cuando íbamos a llevarlo a la prisión de Cartagena. Nos contó que en la cárcel, con ellos, estaba uno, no sé si dijo un hombre de mediana edad, moreno, no sé lo que más rato decía, que resulta que lo habían condenado a muerte. Y parece ser que cuando yo lo iban a sacar al patio de ejecución, justo antes sonó el teléfono de allí de la prisión. Para decirle que le habían conmutado la pena de muerte, que no lo mataban. Dice, y en ese momento el hombre se dice, ¡bum! El pelo de la cabeza blanco, blanco, blanco como la nieve. Y así se quedó. Curioso. Pues imaginaros a Jesús. Imaginaros a Jesús esa noche, imaginaros a Jesús orando, imaginaros a Jesús sabiendo lo que va, porque además Jesús, aunque era un ser humano, totalmente perfecto, todo hombre, todo Dios, todo hombre, pero al contrario que nosotros sí sabía lo que le esperaba. Porque era omnisciente y sabía lo que iba a pasar. No me extraña ni mucho menos que en ese momento empezase a sudar y que el propio Dios Padre le mandase un ángel para fortalecerlo, ni mucho menos.
Y también pienso, esta es una opinión subjetiva que puede ser errónea, pero que ya que los discípulos, que en teoría debían de haberle acompañado al menos durante 1 hora, como dijo, y lo habían dejado solo porque, como decías antes, estaban cuajados, pues mira por dónde el Señor suplió su necesidad enviándole un ángel. Esto es lo que yo pienso, no digo que el texto lo diga así, pero ellos se quedan dormidos, pues va a venir un ángel del cielo para fortalecerle. Pues sí. Y también se llevó el gozo de que el ladrón que estaba al lado creyó en él. Ese ya es otro tema, como nos metamos en ese tema no acabamos hoy. Eso lo veremos el viernes en el campo, que una hermana va a compartir sobre eso. Bueno, vamos a terminar. Hoy hemos visto que Jesús, al hilo de lo que está practicado en el Salmo 22, Jesús también sintió el abandono. Hemos visto que sintió el abandono por parte de los discípulos. Hemos visto que tengamos cuidado nosotros en no pensar que mal lo hicieron, porque en un momento dado también nosotros podemos... Nosotros lo hacemos a instante. Hemos visto también que se sintió abandonado por el Padre, y hemos visto que cuando dice clamó a gran voz, la palabra griega es un grito. Jesús estaba gritando en la cruz. Hemos visto que hay muchos estudiosos que piensan que Jesús dijo entero el Salmo 22, que no me sorprendería porque es el autor, pero bueno, no lo saben, que pudiese recitar el Salmo. Lo que sí sabemos es que ese texto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese texto del Salmo 22 lo dijo, lo expresó y lo gritó. Hemos visto que Jesús pudo experimentar literalmente el abandono del Padre. Hemos visto que de alguna forma, cada vez que había pasado por una situación, el Padre le había mandado una ayuda, cuando la tentación, en el capítulo 12 de Juan, cuando Dios le habla también, y en Lucas 22, cuando le envía el ángel. Y hemos visto que realmente lo que le hace eso es sentirse abandonado por el Padre, porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y el Padre es santo, Dios es santo, y no puede pisar el terreno del pecado ni mucho menos. Y se sintió en ese sentido, en ese momento se siente... Y aún así estamos tocando estas cosas por la superficie. Fíjate tú lo que hay ahí. Así que, familia, esto es lo que hemos visto hoy. La semana que viene continuaremos con este Salmo 22, que es un salmo que es precioso y sin desperdicio, y que la única aplicación que yo veo en este momento para nuestra vida, después de todas las cosas que hemos podido ver, es, y no encuentro otra, es adoración, adoración y adoración y adoración y adoración. Tenemos que adorar al Señor. Antes cuando estábamos orando, estaba ahí, y estuve a punto de orar, pero bueno, se lo estaba diciendo en mi mente. A orar en voz alta me refiero. No hay cosa peor que acostumbrarnos a lo que pasó Jesús. No hay cosa peor que acostumbrarnos a lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice la Escritura, y verlo como algo normal. No es normal. No es normal. Lo que pasó con Jesús no es normal. Leer esta semana los acontecimientos de Semana Santa y no ponerse los pelos como escarpias, ni tirarnos al suelo ni adorarlo, no es normal. No perdamos nunca el asombro. No perdamos nunca, no nos acostumbremos a esto, porque lo que hizo Jesús fue tremendo. Y la respuesta que tenemos que tener nosotros siempre es de asombrarnos ante esto, dar gracias porque estamos aquí y adorarlo por su sacrificio. Yo creo que eso es lo que nos espera en la eternidad. Una adoración y un asombro permanente. Y cada vez más y más. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, mientras más estudiemos su palabra, y más conocemos a Dios y el amor de Dios. Y te das cuenta lo poquito que profundizamos. Claro, Todo. Nuestra mente también está débil. Y hasta el último momento, sufriendo como estaba. Ya al borde de la entrega del Espíritu, consumado está. Consumado está todo ya. Cuando iban a dar el agua, mira que ahí ya demasiado. Lo hace todo perfecto. Y también eso que la cantidad de años antes que venía escrito todo lo que iba a pasar.
y cómo se cumplió al pie de la letra todo. Todo no falló ni nada. Amén. Bueno, familia, pues un hermano o una hermana que quiera nos despide en oración.